Desde ahora se sale a la cancha, la clásica conversación. Aquí todo está en juego. Comienza Hinchadores. La excusa es el deporte. Juegan los hermanos Corbalán, Patricio y Sergio. ¿Qué tal, hinchadores, hinchadoras? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa. Estamos como siempre a través de todas las plataformas de patagoniafm.cl para que conversemos sobre deporte, sobre recuerdos, sobre la vida misma. Estamos casi llegando al final de nuestra temporada, que coincide con el final del año, pero todavía no. Vamos a tener un próximo programa antes de fin de año en que vamos a estar haciendo, como siempre, nuestro recuento anual, con lo bueno, con lo malo, con los fiascos, con lo exitoso, como siempre desde nuestra vereda en que criticamos como hinchadores, pero que también buscamos desde nuestro punto de vista alguna propuesta que pudiese significar alguna mejora entre todo lo que vemos diariamente en el deporte. Como siempre, junto a mi hermano Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pato, buenos días, gusto saludarte, gusto saludar también a nuestros fieles seguidores, ya con las pilas un poco agotadas a esta altura del año, pero esperamos poner toda nuestra parte para que salga un buen programa. Y como decías tú, preparándonos también para hacer un programa balance próximamente y ahí ver proyección al próximo año, a ver si podemos también revisar las proyecciones que hicimos para este año, a ver cómo anduvimos, se nos anduvimos muy perdidos, pero en general ya con los últimos esfuerzos para terminar este año. Como uno de los adelantos, estábamos conversando antes de comenzar el programa, en nuestra pauta, tú me estabas comentando esto que ha pasado un poco inadvertido, pero que va a causar, va a dar que hablar de algún modo. Ya esta semana pudimos conocer los estadios con que los 3 países sudamericanos van a recibir los primeros partidos del Mundial del 2030. Sí, Argentina, exacto. Uruguay y Paraguay. Iban a ser 4 países, no nos olvidemos que ahí había un cuarto país, que nos quedamos con el premio de consuelo del Mundial Sub-20, que también es el próximo año. Y estábamos conversando porque no deja de llamar la atención que, bueno, pues siempre podíamos entender que Argentina y Uruguay tenían o tienen los méritos para poder estar presentes en este mundial a 100 años del primero, que era como la gran excusa para que países de Sudamérica lo recibieran. En esa postulación se sumó Paraguay y se sumó Chile, dando a entender que el fútbol sudamericano había comenzado de algún modo precisamente con este primer mundial de Uruguay del año 30, pero nos encontramos con de algún modo con esta sorpresa, o no sé si llamarlo tanto sorpresa, pero sí con esta noticia, que así como Argentina va a recibir su partido del mundial en el Monumental de River Plate y Uruguay en el Centenario remodelado, los paraguayos tienen una iniciativa que, contrariamente a lo que uno había podido esperar, que fuera el partido en el Defensores del Chaco, que era como el estadio mítico de Asunción, se va a construir o se está construyendo el estadio que va a albergar el partido, y que es obviamente con los fondos de la FIFA. Tú me comentabas que era como 2 veces el presupuesto que tenía el Estadio de la Católica. Sí, y un aporte también, perdón, un aporte importante también de la Conmebol. Y como tú decías, llama la atención. A ver, esto es una cuestión como de historia de mafias, o sea, se mantiene lo mismo, ya Joseph Blatter, Avalanche, todo es lo mismo, o sea, Infantini, y este pelado que tiene una prestancia como que aparentemente no, pero yo creo que es bastante sí. Y lo curioso de esto, como comentamos en la pauta, es que este estadio con el que se va a quedar Paraguay, ¿no? Que lo va a construir
con plata de la FIFA y con mucho aporte para la Conmebol, con la Conmebol que es presidida por este siniestro personaje que se parece a Messi, Sí, ¿no es cierto? Sí. Yo lo encuentro bastante parecido a Messi, que se ve mucho más preocupado del tema comercial que el tema deportivo. El estadio va a tener el nombre del papá, Osvaldo Domínguez. Osvaldo Domínguez, que también, si todos los que quieran averiguar pueden entrar y van a ver que este caballero murió obviamente, y era tan siniestro como Grondona y compañía. O sea, va todo igual, no hay una señal de que el asunto mejora. Entonces, todo lo que pasó con Messi en Miami, todas las copas que se han jugado allá, la entre comillas ayuda argentina, que yo creo que no la ha necesitado jamás, todo está planeado. O sea, es una cuestión que comercialmente, si bien es cierto, al mundo le servía mucho más una sede Argentina y Uruguay, son países que han tenido mucha historia en el fútbol mundial. Paraguay, tal como dijiste tú muy bien, no sé qué tanto más. O sea, no. Yo creo que incluso a nivel de mundiales nunca ha salido tercero como salimos nosotros en un momento. Entonces, hay todos son cuestiones manejadas, son todas cosas. Oye, yo te doy este favor, hagamos esto, prendamos esto, saquemos a este. Y lo peor que no hay forma de fiscalizarlo, porque se fiscaliza entre ellos. Sí, eso es lo más complejo, ¿eh? Esa fiscalización que nunca llega. La FIFA tiene sus propias leyes en ese sentido. Ha sido por eso mismo muy bullado cuando uno de los dirigentes comenzó ante la justicia de Estados Unidos declarando la serie de sobornos que habían recibido distintos personeros a raíz del Mundial de Qatar y a raíz de otras competencias, que finalmente llevó a que Jadwe esté aún detenido en Estados Unidos, aún sin un juicio. Pero ha sido una de las pocas veces en que efectivamente se ha investigado desde fuera, se ha investigado con la justicia ordinaria, porque tienen este sistema tan especial en que son entes que tienen sus propias leyes y castigan cuando un jugador o un equipo o una institución va a la justicia ordinaria de sus respectivos países para tratar de hacer justicia frente a algún caso. Exacto. Entonces, cuesta efectivamente poder entender los méritos deportivos que pueda llegar a tener Paraguay para ser sede. Sin ir más lejos, hace un par de semanas, no sé si es muy de conocimiento público, yo creo que sí, ahí nuestros televidentes también nos pueden ayudar, nuestros auditores, nuestros seguidores, a través de todas nuestras redes sociales. El periodista Francisco Sagredo fue despedido de... Sí, el día siempre tocamos, porque pasemos tocando ese tema, ¿sí? Sí, fue despedido precisamente porque dentro del programa FB90 que él conducía, lo conminaron a no hablar, a no tocar temas que pudiesen ser complejos para la señal que tiene los derechos exclusivos de los torneos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana con la Conmebol. Entonces dijeron que no podía tocar temas donde se hablara de la Conmebol, sino que en la idea ahora de estos programas era tocar solamente los futbolísticos. Claro. Y no solo me parece que una situación muy grave desde el punto de vista de haber censurado un contenido, haber despedido. Porque él hizo unos comentarios al respecto. Por eso. Entonces, ahí tú ves también, una vez más, cómo este manejo que existe desde Conmebol, desde FIFA, impide que haya, en un medio tan importante como ESPN, la posibilidad de fiscalizar, la posibilidad de criticar, la posibilidad de comentar este tipo de cosas. Y acá es donde uno dice, con sus luces y sus sombras, a mí me llega a la mente Maradona. Independiente
de los extrafutbolísticos, él tuvo los pantalones para rebelarse ante eso. Y además que tenía un peso específico para hacerlo. Claro. Porque no era fácil castigarlo y hacer demasiado evidente que cuando hiciera los comentarios que hizo lo hubieran castigado. Pero tenía mucha razón. Ahora, y ahí nuevamente tocamos temas del recuerdo. No nos olvidemos que hace 30 años atrás, en el Mundial de Estados Unidos del 94, Maradona fue castigado por haber consumido un anabólico. Después del tercer partido, estaba después de un partido con Grecia, y lo sacaron del Mundial. Maradona venía con todas unas seguidillas de antecedentes que obviamente lo alejaba mucho de haber sido una blanca paloma, y tampoco, porque no tengo los antecedentes ni no los tenemos, podríamos decir que hay una conspiración o que hubo una conspiración en su minuto, pero también da que pensar que fue una manera, o que curiosamente o coincidentemente puede haber sido una manera de silenciar, al menos lo sacan del fútbol, lo sacan de la cancha para poder darle además protagonismo. Le quitaron protagonismo. No te olvides que después tuvo en el Mundial de Sudáfrica como entrenador, y hablaba muy poco. O sea, ahí había como esa regulación de que los entrenadores solo podían hablar de fútbol y como ciertas preguntas bien dirigidas y todo el cuento. Pero eso decía, yo creo que ahí o sea, hubo alguien que se atrevió y muchos que no se atreven, muchos que saben, por ejemplo, el caso de Sagredo, de repente también se hace unos comentarios más comprometidos, Guarelo, pero siempre también manteniendo un cierto nivel de mesura. El que lo hacía antes era Bombalé, que también tenía poco pelo en la lengua. Yo me acordaba de Maradona por eso, porque era como luchar, las tiró y se las cantó a la FIFA y cuando decía que la pelota no se mancha. Y eso me vino al caso porque estuve viendo, voy a hacer un pequeño capítulo muy corto, vi una serie en Netflix que se llama Cena, no sé si la viste tú. No. Que relata o trata de relatar en corto la vida de Ayrton Senna. Que para mí, que yo me gusta el automovilismo y seguí las carreras hasta esa época, ha sido, si no el mejor, uno de los mejores pilotos que ha habido. O sea, realmente extraordinario. Pero él, con su calidad, se revelaba ante justamente la mafia que había en los directores de la FIA. Y de hecho al presidente le enrostraba, y de hecho murió el accidente que tuvo en San Marino y en Imola, en Italia, por correr en una pista que él y varios pilotos habían dejado de manifiesto que no convenía correr, y se lo hicieron ver a ellos. Y ahí en esa pista tuvo un accidente un piloto italiano y murió antes en los piques de clasificación otro piloto que avalaban lo que él decía, y sin embargo él fue a pedir a nombre de todos los pilotos que se suspendiera la carrera, y le dijeron que no porque era anticomercial. O sea, era un gallo que realmente, bueno, y a todo esto en esa carrera se mató. Y fue una muerte muy rara porque repiten la imagen, y él muere en una curva no una curva cerrada, y es como si el auto se le hubiera echado al volante porque se fue recto. O sea, es muy extraño. Nunca se investigó tampoco eso. Entonces, eso te digo, son estas pocas personas que tienen la capacidad y el poder, quizás, y la valentía de atacar a estos monstruos que son los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, lo que le pasó a Sagredo, o la FIFA, como le pasó a Maradona. Y bueno, no nos vamos a meter en otros ámbitos que no son deportivos, pero de que hay maquinación y mugre en esto, claro que la hay. O sea, sin duda que desde el mérito deportivo, siempre lo dijimos acá también, no teníamos nada que estar haciendo nosotros en la organización del Mundial del 2030, pero Paraguay tampoco. O sea, Argentina tenía sus méritos más allá de la historia, y
claro, y venía además de ser campeón mundial, por lo menos se presenta este próximo mundial, el de Estados Unidos, México y Canadá como campeón mundial. Méritos de sobra. ¿Por qué no estaba Brasil? Porque Brasil ya había organizado un mundial en el 2014, entonces era muy encima. Pero por último podría haber habido, o sea, si efectivamente esto hubiese sido algo mérito simbólico o histórico, Uruguay debió haber recibido el partido inaugural, a lo mejor la final del mundial, estoy inventando, en el Centenario, y punto. Argentina ya, ok, puede tener, obviamente, insisto, su mérito deportivo detrás, que podrían haber avalado su presentación, pero Chile no teníamos mucho que hacer ahí. Salvo que se hubiese organizado un mundial completo en esta parte del planeta. Pero en esta repartija de partidos, yo creo que Paraguay y Chile no teníamos nada que estar haciendo. Pero ya vemos cómo el cuento. Y nos conformamos, y ahí a lo mejor, y no me voy a adelantar al próximo programa, pero hay un fiasco enorme con lo que ha sido la presencia de Pablo Milat como dirigente del fútbol chileno. Lo comentábamos también en programas anteriores, hace mucho rato que no veíamos el fútbol chileno en un nivel, en todos sentidos, deportivo, dirigencial, infraestructura, calidad del espectáculo, todo, hace mucho tiempo que no lo veíamos, selección, en un nivel tan parejamente bajo, tan dramáticamente por los suelos. Si tú te pones a pensar dónde puede haber alguna señal, alguna luz, cuesta encontrar para ver de qué manera el fútbol chileno podría salir de todo esto. Te lo iba a preguntar, adelantándome a lo que podía ser la segunda parte de este programa. Por ejemplo, el nivel de los, entre comillas, refuerzos en un mercado tan pobre como el nuestro, te deja ver que estamos a años luz de países de Argentina, de Brasil, de Uruguay, ni hablar, pero incluso de Bolivia o incluso de Perú, claro, que tienen más recursos para poder potenciar un campeonato. Acá, nada. A la Católica llega un refuerzo. Sí, un colombiano, te prometo que primera vez en mi vida que lo escucho, no sé. Johan Valencia viene del Atlanta de la MLS. Entonces yo digo, ¿quién lo trae? ¿Quién lo trae? ¿Por qué lo trae? ¿Cuáles son los méritos? Ahí nuevamente yo hago me da culpa y una crítica a los periodistas, que es parte del eslabón de esta decadencia, en que no hay ninguna inquietud de preguntar para saber cuáles son las razones técnicas. Es que yo creo que hay un mandato, o sea, yo creo que hay una línea editorial en los medios, porque el periodista puede tener muchas ganas, bueno, tú mejor que nadie lo sabes, o mucho interés en hacer averiguaciones, en hacer la pregunta que va al hueso, no la pregunta obvia. Y la empresa por la cual trabaja el periodista le tiene pauteado, o sea, este es tu margen, no se te debe ocurrir este. Las preguntas que tú tienes que hacer son estas respecto a esto. Pero es que punto. O sea, tú te salís, vas a seguir los caminos sagrados. Yo lo podría entender si hubiese, de esos, ponte tú, en la radio o en otros canales, algún interés comercial con quien sea. Pero en este caso ni siquiera eso. O sea, no puede haber peor momento de los medios de comunicación en cuanto a su financiamiento que ahora. Nunca en la historia los medios de comunicación en Chile habían estado con tantos problemas de financiamiento como ahora. Por lo tanto, no hay una ligación real entre las empresas que manejan futbolistas. Eso también es un mito, esto que haya representantes que les paguen a los periodistas. No hay. Los periodistas de verdad, periodistas deportivos, no, muy raro sería. No tienen sueldos que son bien paupérrimos, lamentablemente, pero es una verdad. Entonces, y también por su formación, tampoco tienen el peso para poder mover la aguja en ese sentido. O sea, un representante estaría perdiendo plata si le pasara plata a un periodista para que el periodista pudiese hacer un artículo. Claro, no sé qué. Pero si un representante puede traer un jugador cacho,
que no lo conoce nadie, y tú no sabes qué beneficios Es que por eso tiene, te digo. tiene ese representante. O sea, Pero ¿por qué nadie le pregunta a Burjovasic, por ejemplo? Ok, ya traen a este señor Johan Álvarez, que a lo mejor va a ser el Maradona del año 2025. No tengo idea. No lo estoy criticando a priori porque no lo conozco, no. sino que por el desconocimiento precisamente de este jugador, el que uno dice, ya, ok, porque ¿cuáles son los méritos de este señor? A diferencia del otro. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? ¿Cómo lo siguieron? ¿Y qué le puede llegar a aportar el equipo? Ha pasado muchas veces. Es que por eso pasó Que han con traído Católica. muchos jugadores en Católica que el nombre no suena, empieza el campeonato y no son nunca más. Jugó 2-3 partidos y chao. Se revisaba durante los últimos días, no sé, Nahuel Paz, un colombiano que era apellido Rovira, un argentino de apellido Torres. Entonces, tú empezás a ver y tú decís, pero ¿quién toma esas decisiones? ¿Cuáles son las... Y ahí uno empieza con todo el tema de las especulaciones. Por eso Hay digo. una relación con los representantes tienen algo que ver los entrenadores en esto. Estos jugadores tienen el mismo representante con el entrenador, etcétera. Entonces, nuevamente, es todo un círculo vicioso que nos tiene sumidos en... Ya no es crisis, sino que ya es como un pantano donde uno no ve mucha salida y que lamentablemente lo único que hace es empobrecer el ya triste y pobre espectáculo que es el fútbol chileno. Mira, en el 2022 solamente, en 2022, la Católica, y no hace mucho tiempo, trajo a 5 refuerzos. Un tal Lucas Melano, que no sé si te suena, de Central Córdoba. Duró poquísimo la Católica. No duró nada. Argentina, sí. Yamil Assad, Yamil Assad. Que tampoco pasó nada. de DC United. Sí, que se lo traen de la MLS. Matías Dituro, del Celta de Vigo, que jugó, Sí. pero tampoco... Que de hecho es como, suena como arquero de Colo-Colo. Y Gary Cajelmacher, del León, Jugó harto. que jugó harto, pero era casi tan malo como... ¿cómo se llama? Un tronco que tenía la Católica hace muchos años atrás. Se me fue. Ya me voy a acordar de Pablo Lloma, que era el central que tenía. Sí. Y así, o sea, entonces es imposible. Esto se conecta un poco con lo que estás diciendo respecto a un agregado más al fracaso del fútbol chileno. Que si tú traes gente de este, no sé si nivel, porque no lo conocemos, pero que no lo conoce nadie, es raro que la gente prenda. O sea, es muy distinto. Yo en ese sentido, a pesar de mis críticas que he hecho respecto a Vidal, en ese sentido Colo-Colo, claro, es muy distinto, porque si trajeron a Colo-Colo Vidal, el hincha, pues yo Vidal, vamos a verlo. Sí, claro. Claro. Pero trajeron a Colo-Colo no sé, a Juanito Soto, el hincha de Colo-Colo no está ni ahí, o sea, no. Bueno, Entonces, no hay ahora no sé, se especula también de que va a llegar el Gary. El fútbol chileno está en la UTI hace tiempo y con este nefasto directorio también es muy difícil que pueda haber una reingeniería para poder seguir adelante. Se especulaba en un momento dado que habían como 2 o 3 clubes que no estaban, ni la Católica, ni Colo-Colo, ni la U. Curiosamente, que eso siempre hace en bloque, no estaban esos otros clubes, creo que era la Unión, me parece que era Iquique, Everton, y no me acuerdo más para no mentir, que estaban viendo la posibilidad de llamar a elecciones por abandono y echar a Milad y traer a Harold May Nichols, aprovechando que de alguna u otra manera ha estado en este tema, se maneja en el tema y se ve que un tipo que no sé, es poco reprochable desde el punto de vista moral. No sé en qué va a quedar eso, yo creo que no va a pasar nada porque en estos lobbies que hacen los clubes lo más probable es que
los otros clubes grandes manejen con los clubes chicos y que hasta ahí. Pero es muy claro lo que tú dices con respecto. Aquí estaba viendo, hay los 20 peores extranjeros de la historia de la Católica que no jugaron nada. Pero sí, hay muchos que no jugaron nada. Oye, nos pasamos de tiempo, vamos a ir a una pequeña pausa. Perfecto. Vamos a retomar el tema a la vuelta. La obesidad es una pandemia que podemos combatir. Un experto en dietética y entrenador de hábitos saludables trabaja junto a sus pacientes para lograr objetivos de vida más saludables. Vas a conseguir más educación alimentaria, prácticas alimentarias que mejoran la salud y tu bienestar y llegar al peso que más te acomode. La clave del Health Coach es dar herramientas y acompañar a las personas en el proceso de aumentar su bienestar y felicidad. Entrenamientos de hábitos, plan de alimentación, guía de alimentos, menús semanales y temáticos, suplementación, acompañamiento, sesiones online. Reserva tu hora por WhatsApp. Estamos de regreso en Hinchadores a través de todas las plataformas de patagoniafm.cl, todas las redes sociales. Como siempre, déjenos ahí todos sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Estamos hablando de lo penoso que ha sido el fin de la temporada del fútbol chileno, la temporada en general, y cómo ha sido un círculo vicioso en que todas las partes están en una etapa en que no se ve por dónde podemos levantar cabeza. Y estábamos comentando, como ejemplo, lo que ha ocurrido con la Universidad Católica y sus refuerzos, entre comillas, que han llegado en los últimos años. De refuerzo poco, po. O sea, el refuerzo, como tú dijiste una vez, si se entiende como que... Porque reforzar, poner una tabla, claro. Pero un refuerzo que valga la pena... Reemplazo, en este caso. Son reemplazos. Claro, no. Ahora, veamos también que la Católica, Colo-Colo, la U, la Unión, son equipos que le deben al público un mejor espectáculo por obligación. Yo entiendo, por ejemplo, que a lo mejor Iquique también podría, o Everton u otro equipo que tienen menos capacidad económica, o sea, porque es lógico, si siempre los tres equipos grandes son los que manejan más plata y por ende mejores refuerzos y todo lo que va asociado hoy. Entonces no podéis ratonear, po. O sea, irte al ratoneo es que no tenéis ningún sentido de pensar en la posibilidad de campeonar el próximo año. O sea, te vaya a mantener. Yo no sé cómo será este colombiano. Si es colombiano, démosle el beneficio a la duda que a lo mejor es bueno. O sea, los colombianos son buenos para dos cosas. O sea, para la pelota, por lo otro. Pero no prende. No tiene no es lo mismo una Costa, un Gorosito, una Espina, claro, un Leo Rodríguez, que son jugadores que tú te vas, pasa el tiempo y siempre te vas acordando. O sea, siempre te vas acordando. A veces te saltáis los 8 años y llegáis a esos años de estos equipos con esos refuerzos que era un enganche para el fútbol. O sea, la gente realmente iba a los estadios incluso sin ser partidario de un club a verlo jugar, cosa que ahora tampoco se puede hacer por la famosa maldita ley, no sé si es ley o reglamento, que no puedes ir a ver un partido de un equipo que no es el tuyo. Eso es una estupidez también. O sea, por eso, es todo, es un círculo. No tenéis cómo, imposible. O sea, hemos analizado tantas veces a esa. No sé a quién se le habrá ocurrido, y más, porque a uno se le puede ocurrir cualquier estupidez. El tema es que lo aprueben. Entonces, yo no lo sé. Yo estaba viendo acá el plantel de la Católica y tenía. Mira, de todo lo que estoy cachando acá, el Sebastián Pérez es un muy buen arquero y Palestino se llevó un muy buen arquero. Ese es un buen reemplazo
O sea, se van a quedar con un muy buen arquero que te demuestra que tienen intenciones de. ¿Ya? Sebastián Pérez, el Zanahoria, es un buen arquero. ¿Por qué la Católica lo deja ir? Va a colocar a Guille, que también es bueno, pero ¿por qué lo había sacado? Entonces yo leí que Sebastián Pérez hablaba que no había conversado con la dirigencia de la Católica y con el entrenador y le dijeron que no le iban a asegurar demasiados minutos. Y él quiere jugar, obviamente. Claro. Entonces prefirió buscarlo. Ahora, a mí me sigue sorprendiendo, insisto, esto, que los clubes chilenos no se refuerzan, sino que reemplazan. Y en esos reemplazos a mí me llama mucho la atención. Entonces, por ejemplo, algo que ocurrió ahora con Palestino, dejó ir a Gonzalo Sosa. Tuvo muchas lesiones este año, pero el tipo hizo 10 goles, ponte tú, ¿ya? Te asegura 10 goles. O el otro caso que es Misael Dávila. Que Misael Dávila también, un jugador que ha jugado en distintas posiciones, 10 goles, jugó de lateral izquierdo, de mediocampista, de centro delantero, le faltó jugar al arco. Y con todo respeto, más allá de dónde se va, porque se fue Quique finalmente, tú dices, ok, se va Misael Dávila porque se va a jugar a Argentina, porque se va a jugar a Brasil, porque se va a jugar a fuera de Chile. O a Colo-Colo, o a la Católica, o a la U, que ya, como tú comentabas, y que tienen más recursos para poder armar su equipo. Pero dudo mucho que Quique tenga más recursos que Palestino para llevarse a Misael Dávila, y en el fondo lo que va a hacer ahora en Palestino es que va a buscar a alguien que lo reemplace, en vez de dejar a Misael Dávila, que te aseguraba, insisto, 10 goles y una polifuncionalidad que no tenía, y traer otro jugador más para reforzar y no para reemplazar, porque lo que estamos haciendo nuevamente es el tema del reemplazo. Estamos reemplazando jugadores y a veces el reemplazo es de menor calidad del que se fue. Entonces, yo le digo, ¿dónde está? Y ahí nuevamente es lo que me pasa con las preguntas para los dirigentes, para quienes están a cargo de esta cuestión. ¿Cuál es la decisión que se toma para dejar ir a un jugador? Porque ya no es un tema de que es para mejorarle su futuro. Porque, insisto, no creo que Quique le pague mucho más de lo que le pagaba Palestino. ¿Y para qué lo dejas ir si vaya con esa plata con la que te pagó Iquique? Vaya a tener un jugador de menor calidad. Entonces, no te estás reforzando. A veces ni siquiera estás reemplazando. Tienes que estar llenando cupos nomás. Dejaste ir a Gonzalo Sosa a Ñublense. ¿Para qué? Para traer. Palestino se caracteriza por haber traído el último año 10 argentinos chanta, cachos, que no hicieron nada. En esta campaña hubo un argentino de apellido Garro, que haber jugado 3 partidos, no hizo ni un gol, era horriblemente malo, y terminó yéndose. Y dejaron ir ahora, por ejemplo, a Felipe Chamorro, uno de los buenos jugadores de las divisiones inferiores, para traer traer un gallo que es bueno, Gonzalo Tapia, que venía de Barnechea, goleador, ok, buen jugador, pero no dejes ir a los otros que podrían ser y apoyarse, y que ahí efectivamente este gallo Tapia sea un refuerzo, sino que se transforma en un reemplazo. Entonces, hay campeonatos internacionales en vista. La Católica y a Palestino le toca jugar este primer partido de Copa Sudamericana. Pero ¿cómo después te enfrentáis, si es que pasas de ronda, a equipos internacionales si no te estáis reforzando? Claro, es que es un círculo vicioso. O sea, en la medida que tú te refuerzas mal, o no te refuerzas, o no reemplazas, subiendo la calidad del que se fue por el que llegue, no vas a lograr pasar a la segunda fase de las copas donde estés compitiendo. Por ende, el no hacerlo te va a significar que no vas a recibir, ¿no es cierto?, los premios que están involucrados con eso. Entonces, es toda una vuelta. Yo creo que aquí lo que apuestan los clubes es peguémonos el salto, a ver si logramos pasar con esta plantilla, con esta pobre y disminuida plantilla. Pero por eso, porque yo aparte tú veía que a Pinares la Católica no la ha renovado. No. Entonces, en vez de traer a un extranjero, que no sabemos los méritos para traerlo, ¿por qué no te esfuerzas en renovar a Pinares y traer a Valencia? Ok. Pero ahí es refuerzo. O sea, si en el fondo aquí
si se va a Pinares, de algún modo este chico va a estar reemplazando a Pinares. No estás reforzando el plantel. No. Se te va a ir Tapia, se te va a Gonzalo Tapia, Sí. se te fue Alexander Aravena. No, lo reemplazaste. Y es muy curioso esto, por ejemplo, lo que le pasó a Colo-Colo con Damián Pizarro. Estuve escuchando que Damián Pizarro jugó un partido por la selección sub-20 ahora y está falto fútbol, falto físico, y de hecho creo que Udinese lo está poniendo a préstamo o lo va a devolver a Colo-Colo. Entonces, a lo mejor esa falta de maduración de los jugadores o de los clubes para mandar hace que el jugador se pierda. También Pizarro ya se fue en la cúspide como jugador, era uno de los buenos jugadores en Chile, y va a volver disminuido. Entonces, en vez de potenciarnos, siempre estamos apuntando hacia abajo. Nosotros como país, a diferencia de otros países, los refuerzos, los reemplazos son bajísimos. Es que no podemos más. O sea, tampoco hay interés. Si dejamos al lado la parte económica, de venir a jugar a Chile. O sea, si tú en igualdad de condiciones, hablemos de condiciones económicas, le planteas a un jugador, mire, usted va a ganar X por ir a jugar al fútbol chileno, o va a ganar X por ir a jugar al fútbol argentino. No hay por dónde. O sea, no tenéis por dónde. Sí. La realidad nuestra, futbolísticamente hablando, es de un país tercermundista absoluto. O sea, ya se nos tiene que haber pasado ya el sueño de la generación dorada y todo lo que tú queráis. Esta es la realidad nuestra. No hay más. No está bien, pero antes de la generación dorada, en época en que tampoco éramos lumbreras y andábamos a batallar combo a nivel sudamericano, pero el torneo local de algún modo tenía jugadores o se la arreglaba para ser más atractivo en esto de tener más refuerzos. Había mejores jugadores. No estaba en la sociedad anónima. No estaba en la sociedad anónima. Eran clubes. O sea, entonces había un mejor nivel. O sea, no es, y ahí también es otro tema del que se ha comentado mucho, esto del descuido que existe con las divisiones inferiores. Absoluta. Antes los equipos tenían divisiones inferiores muy potentes. En el sur, Huachipato, Cobresal en el norte, los equipos obviamente de acá de Santiago, pero La Serena también, Coquimbo también, Everton, Wander, O'Higgins. Todos los equipos en general tenían un semillero que salía a observar. Que salía más de algún jugador. La Católica ni hablar. La Católica durante muchos años, y de hecho todavía sigue teniendo algunos brotes, pero durante muchos años era una siembra muy, muy potente. La Católica fue campeona de clubes sub-20 por varios años consecutivos en el Mundial de Clubes que se juega en Francia. Estoy hablando de la época de Nacho Prieto, que era entrenador. Eran un semillero muy interesante que tenía Católica y nunca más fue. Ahora, yo creo que sigue teniendo muy buenos jugadores en divisiones inferiores la Católica, pero ahora las condiciones, aquí más encima está esta ley de los sub-21, que algunos la critican, otros no, y que dicen, aquí el jugador joven tiene que ganársela este cuento por mérito y no por una imposición de la ley, pero la Católica sigue teniendo buenos jugadores. Pero si no le dan la pero ese es el tema. ¿Para qué traes? Bueno, vamos al tema. Sabemos por qué viene. Hay un cuento con los representantes y todo, pero insisto, si se le preguntara y si hubiera razones técnicas para uno entender por qué llega un jugador de la MLS, yo te puedo asegurar que en la Católica deben haber al menos 2 jugadores en divisiones inferiores que perfectamente podrían ser jugadores titulares en ese puesto. Y yo te aseguro que en la U hay más de 2 o 3 jugadores que juegan más que Charles Arangui. Ya, pero por último, Charles Arangui está lo que hablábamos. Hay un gancho para ir a ver. Claro, es que ahí está. Y jugó, o sea, sí. Dentro de todo jugó. Vidal, lo mismo. Pueden haber, claro, entonces si ya son mayores, bastante mayores y pueden estar tapando, ok. Probablemente deben haber defensas o volantes centrales que van a quedar taponeados si es que llega Gary Medel. Pero claro, ahí hay un atractivo que uno dice, yo quiero ir a ver un partido de la Católica con Colo-Colo, que va a estar, Gary le va a estar marcando a Vidal. Va a ser entretenido verlo.
Pero si por eso resucita a Lionel Sánchez. No, está bien. Está bien. Pero a lo que voy es que la U está preocupada de traer un delantero. Y dicen, ya vamos a traer un delantero argentino, bueno, de peso. El año pasado trajeron a un cacho que es Pons, que nada. No pasó nada. Entonces, ¿cómo insisten en buscar jugadores ahí en vez de ver, ¿sabéis qué? Lo que pasaba antes, como pasó con que murió estos días, Sandrino Castec. Antes le daban oportunidad a cabros como ese, Castec. Palestino, me acuerdo, le daba la oportunidad al Coque Contreras cuando salió a los 19 años jugando, reemplazando a Fabián, ni más ni menos. Colo que tenía al Pelea Álvarez, a Juan Gutiérrez, etcétera. Todos los clubes. La Católica misma, que tenía jugadores como, no sé, pues como Tudor en su minuto, que claro, después fue un gran jugador, pero al principio era un cabro joven que lo metieron en el equipo. Hay jugadores, pero obviamente los representantes, y en esto nuevamente está el tema, mandan dentro de los clubes, por lo tanto mandan dentro de la NFP. Es lo que hemos conversado. Es muy probable, y creo no equivocarme, que existan muchos representantes, si no todos, que tienen intereses en los clubes, o sea, que sean socios, sí, accionistas, pero sí, claro. y si no dueños. Entonces, no sé, en tu club eres accionista y empezáis a poner las cartas sobre la mesa y que queréis traer a este gallo, lo traen nomás. Pero si el año pasado La Calera, este año La Calera, que estaba jugando Copa Sudamericana, había un minuto que tenía casi 10 extranjeros jugando. No podía jugar en el campeonato local porque es imposible, no lo permite la regla, pero jugaban en Copa Sudamericana, que le estaba yendo horrible. Entonces, claro, efectivamente, los mismos dueños del club hacen sus negocios con los representantes y en esa pasada obviamente ganan. O sea, el representante les mete a estos jugadores, se lleva su comisión, los dirigentes se llevan su comisión, a los jugadores les conviene porque claro, tienen entre comillas una mayor vitrina, pero no tenemos cómo salir, pues. O sea, ¿quién es el representante de este colombiano Valencia que lo trae para acá? ¿Dónde lo vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Cuáles son las características? ¿Quién lo siguió? ¿Quién lo recomendó? ¿Será el mismo representante de alguien que está metido dentro de la Católica? Antes, para llegar a la Católica tenía que ser bueno. Para llegar tenía dos alternativas del primer equipo. O sea, o venir de abajo y ser muy bueno para subir. Y muchos subieron. O sea, hasta el caso de Parot. Hay muchos, Parragué. Me quedaría corto con sí, claro. O si no, tenías que venir de afuera, como un Conejo Rosselli, ¿te acuerdas? Como Acosta, vuelvo así, como Grosito, como Lunari, como Reynoso, el Quintero. Claro. Y otros más que. No, estaba de Luchanz, ¿te acuerdas que estaba? Para llegar a la Católica tenías que ser muy bueno. Argentino, donde viniera, pero tenías que ser muy bueno en tu país para llegar acá. Y muchos de esos sí, que estamos hablando, rindieron y rindieron bien. O sea, era una época que los clubes se potenciaban con los refuerzos. No como ahora que estamos viendo ahí, dijeron puro fiasco. Entonces, ¿quién se beneficia? La pregunta es, ¿quién tiene beneficios con eso? O sea, hay beneficio económico, no hay ningún... Porque no es un beneficio atractivo para que la gente vaya a ver un colombiano que no lo ha visto nadie. Tampoco es un beneficio deportivo, tampoco por lo mismo. No, entonces, ¿dónde va? ¿Cuál es la idea? Esto está todo tan enmarañado que volvemos a lo mismo de Domínguez. Oye, hagamos un estadio y le quiero poner el nombre de mi papá. Ok, listo, ahí está. O sea, y a todo nivel. No tenía otra alternativa. Y en los países como nosotros, pega más fuerte. Claro, los otros países de alguna forma a lo mejor están hasta favorecidos, entre comillas, por la Conmebol. O sea, la Conmebol con Argentina, la Conmebol con Brasil, no tiene la misma relación que con Chile. O sea, porque no le interesa. O sea, en Chile, para efectos de... No existe. De marketing, es lo mismo. O sea, un partido inaugural de un mundial que ha jugado Brasil con Qatar, o Argentina con Qatar, donde ya va a estar Messi metido ahí,
no es lo mismo un partido inaugural que juegue Chile con Qatar. Pues, o sea, No, por supuesto. no hay comparación. Entonces, chao, te vas a ir para el lado, te vas para el lado, te vas a ir para el lado, te vas a ir para el lado. Y ahí volvemos un poco a decir qué méritos puede haber tenido, retomando el inicio de la conversación, Paraguay para lograr esto de un estadio. Es como si aquí no hubieran hecho un estadio y le hubieran puesto el nombre de Jado. Claro. Ahora, esta semana también supimos que el Mundial del 2034 ya tiene sede, y es Arabia Saudita. La Arabia Saudita que con cuevas están bajando los camellos, bueno, o sea, desde el punto de vista deportivo. Claro. Pero ¿qué es lo que hay? Plata. Que fue lo mismo que pasó con Qatar. Exactamente. Entonces, claro, ya no está esta moción de... Porque siempre la FIFA ha hablado de esta idea de poder potenciar el fútbol en lugares donde no se juega tanto fútbol como para poder masificarlo aún más. Y bajo esa premisa está el organizar un mundial como el 2030 en Estados Unidos, Canadá y México. Pero si tanto te interesa masificar el fútbol, lleva el mundial del 34 a Nigeria. Claro. Llévalo a Haití. Haití. No, sí, Entonces, es lo mismo. Sí, Avalanche, Blatter, Platini, Infantini, Domínguez, Grondona. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Hadwe, Milad. O sea, es como tú ves que hay una tijera y cortas. O sea, y como lo mismo son los mismos presidentes de clubes los que deciden esta moción de traer a un disidente, pasa por la elección de los mismos. Ellos Cosa que mismos. tú te pongas de acuerdo y seguimos manejando esto. exacto, y no lo vamos a hacer, no vamos a disparar los pies. ¿Para qué? Si estamos bien. Estamos así. bien. Impresentable que todavía no sepamos quiénes son los dueños de la Universidad de Chile. Es impresentable que cuando hay algún tipo de problema de poder renuncie un director en Colo-Colo o en blanco y negro para que haya nuevas elecciones. Claro, y se vayan repartiendo entre un bando y otro. Son acuerdos. Y es innombrable también que la federación esté ligada a la asociación. Por supuesto. O sea, ya no. Entonces, yo creo que estamos terminando el año con la misma opinión que partimos desde el punto de vista de fracaso futbolístico completo, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito económico. ¿Te acuerdas? No a propósito de lo mismo, ¿te acuerdas que a principios de este año hubo una investigación donde se iba a sancionar, o más bien se iba a prohibir la presencia de las casas de apuestas en el fútbol? Sí, pues si lo tocamos latamente en un programa. Los dos de los tres principales equipos de fútbol chileno, Colo-Colo y la U, no solo tienen como principal auspiciador a casas de apuestas, sino que renovaron para el próximo año o tienen nuevos auspiciadores con casas de apuestas por montos que son altísimos. Pero preguntémonos también en ese mismo sentido, esas casas de apuestas, ¿qué participación tienen los dueños de los clubes? ¿Cómo haces limpio Claro. una competencia donde tu gran foco Claro. es que la gente apueste por una determinada situación? Pues si yo soy accionista de un club X y tengo los medios para ser accionista de una casa de apuestas, lo voy a hacer. O sea, nada me lo impide. No lo impide. Entonces, puedo manejar, y además si soy representante, puedo manejarlo. O sea, Claro. Entonces, los poderes fácticos son muy, muy fuertes. Se habló, y me acuerdo que se tiró que se iban a prohibir, que nunca más, que eso era una mafia, que pues sí. Y si tú ves en las transmisiones de los partidos, los últimos partidos del fútbol chileno, en la entretiempo, de 10 comerciales, 9 eran de casa. Pero si todos terminaban, en toda competencia a nivel internacional. Estadios, sí, está en los estadios. En internacional, o sea, Claro. Real Madrid su principal auspiciador fue una casa de apuestas. Es un tema, bueno, ahí no estamos, volvemos a esto. Lo que pasa es que acá estamos más en el pantano porque se han configurado distintos elementos que han hecho que el fútbol chileno esté en el hoyo. Pero es un tema que
Y ya nadie va a investigar, pues ya la justicia hizo un dictamen y se lo pasaron. No, da lo mismo, ahí da lo mismo. Hinchadoras, hinchadores, muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden que vamos a estar en el próximo programa haciendo el recuento del año, haciendo también nuestras predicciones a lo que va a ser el año 2025. Y como siempre, todas sus sugerencias, sus comentarios a través de todas las plataformas de patagoniafm.cl. Sergio, que tengas una muy buena semana ya enfocándonos a lo que va a ser el fin del 2024. El estresante fin del 2024. El fin 2024. Un gusto, Pato, estar nuevamente contigo y bueno, haber hecho este programa que espero que le haya gustado y si Dios quiere nos vemos en el próximo programa que vamos a hacer ese balance que tanto esperamos. Un abrazo. Abrazos. Hinchadores, fue una presentación de PatagoniaSocialMedia.cl.